Bueno, bienvenidos todos a la segunda etapa de exposiciones intermedias. La verdad que bueno, como les decía en el correo, la exposición anterior fue muy profesional, amén de los aciertos o desaciertos que pueda haber. Todo se desarrolló prolijo, educado, eh, en un ámbito profesional, ¿no? Así que bueno, les agradezco un montón por estar hoy aquí. Este, y bueno, tengo que arrancamos con el equipo 6, así aprovechamos el tiempo y, y ¿cómo es? Luego podemos continuar con las preguntas y lo que nos corresponde. Salvo que alguien tenga alguna pregunta particular que quiera hacer antes de arrancar. Este, algunas ya los conozco, otros los estoy viendo por primera vez, así que bueno, buenísimo. Este, que estén todos preparados. Eh, bueno, si quieren arrancar, avancemos. Yo ya tengo el cronómetro puesto. Perfecto, profe, comparto el trabajo. Buenas noches. Genial. Están todas, ¿verdad? Sí. Profe dice que inhabilitó la función de compartir. Allá vamos. ¿Quién puede compartir? Todos los participantes. Ahora deberías poder. ¿Se puede? Ahí, Perfecto. no sé si se ve. Perfecto, perfecto. Ah, todavía no se ve. Ahora sí. Ay, me fui. Ahí estamos. 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 Buenas noches a todos. En esta oportunidad nos encomendaron preparar los estados contables de la siguiente entidad. Un ejemplo, Sociedad Anónima, es una empresa cuya actividad económica es la construcción y desarrollo de túneles subterráneos y excavaciones, además de la venta de artefactos de excavación. Cierra sus ejercicios económicos los 31 de diciembre de cada año, siendo el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 su ejercicio irregular número 1. La empresa está compuesta por 20.000 acciones ordinarias de un voto cada una y un valor de 100 pesos suscriptas e integradas. Comenzamos nuestro trabajo recabando información que nos fue brindando el cliente, entre ellos, además del balance cerrado el último 31 de diciembre, nos brindaron anotaciones, facturas de compras, ventas y extractos bancarios. Este es el estado de situación inicial. Al cierre del ejercicio anterior contábamos con un activo compuesto por un saldo en el Banco de las Profundidades, saldo en la cuenta accionista, suscripto el 5 de diciembre de 2020, el 5 de septiembre de 2023 y pendiente de integración. Saldo en las cuentas de retenciones a las ganancias e impuestos a los débitos y créditos computables. También contamos en el activo con un rodado con su depreciación acumulada. Recordemos que la empresa aplica como política depreciar año completo de alta y no de baja en los bienes de uso. En el pasivo encontramos un saldo de impuesto a las ganancias a pagar y en el patrimonio neto el saldo está compuesto el capital social suscripto por los accionistas, se aplica el 50% al señor Will, 50% al señor Chester, que fue integrado en enero del 2024. Sobre el estado de resultados, se asignó un 5% a la reserva legal y el resto a resultados no asignados. Buenas noches. Durante el ejercicio, la empresa realizó operaciones de compras, ventas, pagos y cobros. Compras de mercadería para la venta, compras de bienes de uso, como un rodado para la distribución de la mercadería y otro rodado para el uso del directorio. También compró maquinarias y todos estos bienes de uso fueron valuados a su costo de adquisición menos las depreciaciones acumuladas, teniendo en cuenta la vida útil de cada bien. Los bienes de uso en su conjunto no superan su valor recuperable. La empresa también realizó gastos correspondientes a la actividad económica, como gastos de energía eléctrica, gastos de combustibles, los cuales fueron imputados al reparto de la mercadería vendida. También realizó préstamos, solicitó préstamos. Por otro lado, realizó inversiones en moneda extranjera, como la compra de $5.000 a un tipo de cambio de 100 pesos.
También abonó las obligaciones impositivas, como los ingresos brutos, la declaración jurada de ganancias y los respectivos anticipos. También abonó seguridad e higiene. Y lo respectivo a las ventas, las mayores operaciones, perdón, fueron por la venta de mercadería, los cuales son artículos de excavación. Bueno, buenas noches. Durante el ejercicio 2024, la empresa presentó una situación especial donde había acumulado una deuda de cargas sociales correspondientes a los meses de octubre y de noviembre. Para regularizarla, lo que realizamos fue celebrar en diciembre de 2024 un plan de pagos con Arca, donde establece un pago de 12 cuotas, de 12 cuotas iguales con un interés del 50% sobre el capital adeudado. En total, la deuda original era un total de 174.000 pesos, junto a los intereses por el plan de pagos, eh, dio, dio una suma de 87.000 pesos y un total a pagar de 261.000 pesos. Este plan quedó registrado en la contabilidad como un pasivo a largo plazo, donde la primera cuota comenzará a pagarse en enero de 2025. Esta situación muestra cómo la empresa, a pesar de tener una buena posición financiera en general, debió recurrir a un plan de facilidades para poder cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, evitando sanciones o mayores intereses en un futuro. Buenas noches, les vengo a presentar el estado de situación patrimonial. En el primero encontramos el activo por un valor aproximado de 10.200.000. En este caso, la empresa posee tanto activo corriente como activo no corriente. El activo corriente representa un 81% del activo total. En él encontramos efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones transitorias, créditos comerciales, otros créditos y los inventarios. Las cuentas más importantes serían las inversiones transitorias, que representan un 64% del activo corriente, que están constituidas por un plazo fijo y moneda extranjera, el efectivo y los equivalentes de efectivo, que representan un 16% del activo corriente, y los inventarios, que representan un 12%. En el caso del activo no corriente, el mismo representa el 19% del activo total, y acá encontramos el rubro de propiedad, planta y equipos, que incluye los rodados, las maquinarias, los muebles y útiles y los equipos de computación que posee la empresa. Por el lado del pasivo, la empresa se endeudó únicamente con pasivo corriente por un valor aproximado de 4.200.000. En él encontramos deudas comerciales, deudas bancarias y financieras, deudas sociales, deudas fiscales y dividendos a pagar. Las más importantes serían las deudas comerciales, que representan un 41% del pasivo, las deudas bancarias y financieras, que representan un 39%, que se debe a los préstamos tomados por la empresa, y las deudas sociales, que representan un 19%, que se deben a sueldos y cargas sociales, además de los sindicatos y el plan de facilidades de pago que surge de nuestra situación especial. Por último, tenemos el patrimonio neto por un valor aproximado de 6 millones. Acá encontramos el capital social, que representa un 33% del patrimonio y que fue integrado en su totalidad durante el ejercicio. También encontramos la reserva legal, que, como se establecía en el estatuto, correspondía a un 5% de las utilidades del ejercicio. En este caso se utilizaron las utilidades del ejercicio anterior. Y por último tenemos los resultados no asignados, que representan un 66% del patrimonio. Bueno, buenas noches a todos. Acá presentamos el estado de resultados, que como sabemos es donde se detallan las causas que generaron el resultado del periodo. En este caso, y comparado con el ejercicio anterior, que era irregular y solo presentó actividad un trimestre, el resultado fue positivo con una ganancia de 3.666.916,72, originado principalmente por ingresos de venta de bienes y servicios, dado que aunque su actividad principal es la construcción, no hay detalles exactos de las mismas. Y además, el resultado fue generado por ingresos financieros formados en gran parte por la diferencia de cambio de la moneda extranjera adquirida en marzo del presente ejercicio. Los costos financieros son más que nada gastos bancarios e intereses devengados. En cuanto a los gastos de administración, que son los incurridos para llevar adelante el funcionamiento de la empresa, tenemos la energía eléctrica y las depreciaciones de los equipos. Por otro lado, los gastos de comercialización corresponden a los necesarios para llevar adelante la comercialización de los bienes, como lo son el combustible de los transportes y la depreciación de los rodados. Finalmente, en otros ingresos y egresos, presentamos los sueldos y jornales, cargas sociales, impuestos y la amortización de las maquinarias.
Bueno, buenas noches a todos. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que el análisis del ejercicio 2024 de un ejemplo A nos muestra un desempeño positivo en varios aspectos, a pesar de un contexto macroeconómico adverso. La economía argentina en general se ve afectada por la caída del PBI y por la fuerte contracción de la industria de la construcción, pero aún así la sociedad logró mantener un volumen de ventas superior al del año anterior y consolidar una ganancia neta de más de 3,6 millones de pesos. Un punto clave fue la política financiera. La empresa obtuvo ingresos significativos gracias a las inversiones en moneda extranjera, lo que fortaleció su rentabilidad y permitió compensar parte de las dificultades del mercado interno. Además, invirtió en bienes de uso como maquinarias, rodados y equipos, con lo cual no solo aumentó su patrimonio neto, sino que también potenció su capacidad productiva de cara al futuro. En paralelo, la compañía mostró responsabilidad en la gestión de sus obligaciones. Si bien enfrentó deudas sociales, implementó un plan de pago y mantuvo una posición financiera considerada saludable. Otro aspecto destacable es la distribución del resultado. Se destinaron fondos a reserva legal, al pago de honorarios y se dejaron más de 3,3 millones en resultados no asignados, reforzando así el patrimonio neto. Esto garantiza recursos disponibles para sostener el crecimiento futuro. Finalmente, las perspectivas del 2025 se presentan con un panorama mixto. Se proyecta una desaceleración en la inflación y una leve mejora en el empleo, junto con un superávit comercial. En este marco, la empresa planea continuar con su estrategia de expansión, invirtiendo en innovación y eficiencia, consolidando su rol de construcción, que es un sector clave para el desarrollo económico del país. Muchas gracias. Bueno, bien, fabuloso, buen manejo del tiempo. Estuvieron bien. Bueno, les hago una pregunta a cada una. Araceli Verón, ¿sí? ¿Cuál es la función de la nota a los estados contables o a los estados financieros? La nota a los estados contables, Las notas, ¿cuál es las- la función? segregar bien dar más explicación de la cuenta que se, que se quiere explicar. ¿Algo más? No. Bueno, eh, Gómez Yamila, Sí, ¿sí? ¿Cuál es el fin y la composición del cuadro de gastos? el fin y la composición. Sí. Y en el cuadro de gastos, plasmar los egresos que tuvo la empresa. ¿Y algo más? No. Bien. Verón Noelia, Sí, profe. ¿cómo se compone el cuadro de costos? El cuadro de costos tenemos el costo por mercadería vendida, que bueno, tenemos ventas de servicio y ventas de mercaderías. También tenemos costos financieros, donde incluimos los gastos bancarios, intereses devengados, intereses financieros por compras y por intereses por los préstamos que obtuvo la empresa. Mm. Bueno, sigo con Beizaga Camila. ¿Con qué estados o cuadros se relaciona el cuadro de costos que describíamos Eh, recién? Buenas noches, se relaciona con el estado de resultados. ¿Algo más? Eh, mm, que se exponen básicamente los costos que están plasmados ahí, descom- no sé cómo decir, se detallan un poco más explícitamente esos costos que ahí exponemos en el estado de resultados. Me refería a si se relaciona con algún otro cuadro o estado. Ah, mm, no. Bien. Sigo con Leiva Camila. Profe, Sí. En la situación especial,
que ustedes la trataron muy bien, hicieron cargas sociales a pagar al debe, intereses negativos al debe, ¿sí? A plan de pagos. ¿De qué otra forma lo hubieses registrado particularmente? No, no sé. No hay problema. Dautono. Sí, profe. Em, ¿Cuál es el origen de los dividendos en efectivo que ustedes mencionan en su trabajo, en sus Eh, estados? corresponden al año 2023, vienen del ejercicio anterior, los dividendos en efectivo que abonar, ¿no? En el 2024. ¿El origen es que vienen del ejercicio anterior? Los dividendos que hay que abonar Sí, los dividendos en efectivo que ustedes exponen. ¿De dónde sí, surgen? Es lo que pregunto. sí, 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 si no recuerdo mal, sí. Bien, bueno, ya han respondido todas las preguntas. Muy bien, les agradezco muchísimo la organización, el tiempo, todo. Em, bueno, pasamos con otro equipo. Pasamos con el equipo 10, si les parece bien, que Hola, tienen, profe. sabemos que tienen un participante menos, así que relájense. Este, eh, bueno, arranquen cuando ustedes quieran. No sé cuál se está compartiendo. ¿Están viendo la presentación? Sí, Está genial. somos el grupo número 10 y la presentación, bueno, corresponde a la práctica profesional intermedia del taller de sistemas de gestión contable. El objetivo de este trabajo fue simular un caso completo de una empresa, partiendo de la memoria anual, los estados contables, las notas e informes de auditoría anteriores, además de la información brindada del ejercicio cerrado al 31 del 12 del 2024, como ser las ventas, los extractos bancarios y otra información relevante. Esta información la volcamos en el sistema Regisoft, aplicando todos los conocimientos contables que teníamos hasta el momento. La empresa con la que trabajamos se llama Un Ejemplo S.A., que se constituyó en septiembre del 2023. La empresa se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil para la construcción de túneles subterráneos y excavaciones, además de que también vende artefactos para la excavación. El resultado del ejercicio nos arrojó 1.220.000 aproximadamente de pérdida y a continuación presentaremos un juego completo de estados contables donde primero se expondrá el estado de situación patrimonial, seguido el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Además, también se nos presentó una situación particular por un juicio laboral hacia la empresa, con altas probabilidades de que sea desfavorable, el cual obviamente incluyó en el estado de resultado del ejercicio. Bueno, siguiendo un poco con mi compañera, vamos a hablar de lo que es el estado de situación patrimonial. La idea es poder tener una foto, una imagen de lo que está sucediendo actualmente en lo que es la empresa y ver cómo estamos ahora, lo que debe y todo lo que es su patrimonio neto, ¿no? Entonces, la idea acá es poder tener una comparación con lo que es el ejercicio actual, que es el 2024, y el ejercicio 2023. Por ende, vamos a tener clasificado en tres partes: los activos por un lado, los pasivos por el otro y el patrimonio neto por el otro. En los activos tenemos dividido lo que es los activos corrientes y los activos no corrientes. Los activos corrientes bien van a mostrar un poco lo que es los activos tienen más fluidez, que entran y salen dinero continuamente. Tenemos lo que es caja y bancos, que está conformado por caja por 30.000 pesos y bancos por 1.006.412.
Después tenemos lo que son inversiones, que tenemos moneda extranjera por 500.000 pesos. Tenemos un plazo fijo por 200.000 pesos. Después tenemos lo que son los bienes de cambio. Tenemos eh, los activos fiscales, que tenemos retenciones de impuesto a las ganancias por 15.000, tenemos el impuesto a los débitos y créditos por 133.600 y el anticipo de impuesto a las ganancias por 124.965. Y en lo que es activos no corrientes tenemos lo que es los bienes de uso, que está conformado por 3 rodados, una maquinaria, muebles y útiles y un equipo de computación. En total de activos tenemos un monto de 5.397.463.000 pesos, y luego vamos lo que son los pasivos, que tenemos pasivos corrientes y no corrientes. Esta empresa lo que tiene es que no tiene pasivos no corrientes, por lo que el total de los pasivos al 2024 es de 4.267.205 pesos, ¿no? Y con respecto al patrimonio neto, tenemos lo que es el capital por 2 millones, tenemos la reserva legal por 17.500, los resultados no asignados por 332.500 y tenemos un resultado del ejercicio de una pérdida de 1.219.742 pesos, ¿no? Totalizando lo que es pasivo y patrimonio neto, 5.397.463, que coincide con lo que es el total de los activos. Buenas noches, yo les voy a presentar el estado de resultados, donde vemos reflejados los ingresos que ascendieron a 7.575.000 pesos, que principalmente están compuestos por la venta de bienes y en menor medida venta de servicios. También hubo otros ingresos menores debido a intereses cobrados. Sin embargo, hubo egresos por 9 millones que superan los ingresos, generando la pérdida. Principalmente los egresos se debieron a gastos comerciales, es decir, a los costos de las mercaderías vendidas. También hubo gastos financieros que se refieren a los intereses a los préstamos que se incurrieron para poder financiar la inversión en bienes de usos, la compra de esos bienes de usos. También influyó en el resultado negativo, en la pérdida, el juicio laboral, que se detallará más adelante su tratamiento contable. Hubo un resultado por tenencia también. Y todo esto incurrió a una pérdida de 1.219.742 pesos. En el estado de evolución del patrimonio neto, sabemos que la empresa se constituyó con un capital de 2 millones de pesos, que está compuesto por 20.000 acciones de 100 pesos cada una de valor nominal, y que se distribuyen en 2 accionistas, en partes iguales, ¿no? En el inicio quedó suscripto el capital al 100% y se integró el 50%. En el presente estado se integró el 50% restante, y en este ejercicio también se constituyó una reserva legal partiendo de los resultados, de los resultados del ejercicio anterior. Y también, bueno, esa reserva legal tiene que ver con el cumplimiento de la ley general de sociedades. Y bueno, no hubo distribución de dividendos, ya que no hubo ganancias en este ejercicio. En el estado de flujo de efectivo, el método que utilizamos fue el método indirecto. Ahí vemos que el efectivo aumentó por 686.412 pesos. Esto se da desde que el efectivo inició con 1.050.000 y finalizó al 21 de diciembre con 1.736.412. Entonces, la variación entre esos dos fueron esos 686.000 pesos. Entonces, esto lo que nos demuestra es que las actividades operativas fueron por 2.930.764 pesos. En las actividades de inversión, el mayor porcentaje fue por la compra de los bienes de uso y por las actividades de financiación que se dieron por los préstamos bancarios recibidos. Por lo tanto, esta empresa destinó una gran importante suma de inversión a bienes de uso porque está en su etapa inicial de crecimiento. Esto logró generar efectivo y mantener un saldo positivo de sus operaciones de ventas y servicios, que obviamente también ese saldo positivo está dado
por el financiamiento externo, que el préstamo de los bancos en este caso. Continuamos con dos temas muy importantes que complementan el juego del estado contable, que son las memorias, las notas y los anexos, y por otro lado el informe de auditoría. En lo que es la memoria, sí, lo que buscamos reflejar es la información más cualitativa en cuanto a la gestión, donde informamos de forma numérica los resultados, las expectativas, los proyectos, los logros que la empresa generó en este ejercicio económico. En cuanto a las notas, donde detallamos las normas y los tratamientos contables de cada cuenta, muy importante para cumplir con las normas contables de exposición, a lo mismo que los anexos, realizamos 4 anexos, el de bienes de uso, gastos, previsiones y de moneda extranjera. Y por último, lo que es el informe de auditoría, en el cual reflejamos la razonabilidad en base a nuestro criterio profesional de los estados contables. Continuamos con la situación patrimonial, que tiene que ver con el juicio que nos informó el estudio jurídico, donde creamos una provisión para juicios laborales por el importe estimado de 200.000, reconociendo la pérdida, ¿sí? Con la cuenta juicios laborales que se expone en el estado de resultados. Y lo que es cuenta de previsión de juicios laborales, lo expusimos dentro del estado de situación patrimonial, dentro del pasivo corriente, por tratarse de un juicio con probabilidad de pérdida en el corto plazo, y dentro del rubro deudas sociales por ser un juicio laboral. Bueno, para cerrar, queremos concluir con que la empresa, si bien tuvo pérdidas en su ejercicio, no debemos olvidarnos que es el segundo ejercicio que está ejerciendo y que tuvo mucho incremento en cuanto a inversiones gracias al financiamiento de créditos de los préstamos bancarios. Al igual, lo que le permitió poder aumentar su liquidez, ya que se usó estos créditos para obtener los bienes de uso. Al igual que los plazos fijos, los cuales generaron intereses ganados por arriba de 300.000 pesos. Y consideramos que una empresa que a medida que pase el tiempo tiene una infraestructura más grande y va a poder tener resultados operativos buenos. Así que bueno, pasamos a las preguntas. Bueno, bien, buen manejo del tiempo también. ¿Quién leyó primero? Perdón, ¿quién expuso primero antes de Brunella? No noté. Yo, Elea, Lea, gracias. por favor. Bueno que hablaste del estado del estado. El informe de auditoría, notarán que sobre el informe de auditoría no les preguntamos. De hecho, algunos utilizaron el modelo viejo y otros utilizaron el modelo nuevo. El modelo nuevo arranca con la opinión del auditor, el modelo viejo tiene la opinión al final. ¿Sí? De eso no les preguntamos ni les observamos nada porque ustedes tienen auditoría en este cuatrimestre. Entonces, el informe de auditoría es algo que de hecho lo googlean y lo bajan, pero, Ujú. pero bueno, no es algo que venga, que hayan visto hasta este momento. Bien, arrancamos entonces con Elea. Sí. La primera pregunta. ¿Cómo armarías la nota del rubro inversiones? Inversiones y bueno, armaría por ejemplo, en este caso que teníamos el plazo fijo de la moneda extranjera, armaría distinguiendo qué tipo de inversiones, ya sea por ejemplo la moneda extranjera, cuándo se adquirió, los intereses aproximados, el porcentaje de los intereses y los distintos plazos. Bien. Seguimos con Brunella. ¿Sí? De acuerdo con las normas de exposición, ¿cuál es la estructura de un estado de resultados? La estructura del estado de resultados comienza con lo que son las ventas brutas, ¿bien? Y se le van restando, por así decir, todo lo que son los costos de mercadería vendidas, los descuentos otorgados, eh, bueno, y así para llegar a lo que es el resultado de la ganancia de la venta de esos bienes. Eh, Marta Aldaz. Sí.
Em, ¿Dónde se debe exponer y detallar la pérdida previsionada para juicios que estaban mostrando recién? La pérdida se detalla en el estado de resultados, está expuesta con la cuenta juicios laborales y la previsión en el pasivo. En este caso, como es un juicio inminente, está dentro del pasivo corriente. ¿Algo más? No. Bien. Santos Gabriela. Sí. ¿Cómo se debe exponer el patrimonio neto en el estado de evolución del patrimonio neto y en el estado de situación patrimonial? Ok. En el estado de situación patrimonial se debe exponer a continuación de los pasivos y en el estado de situación patrimonial en una sola línea se expone el capital social, después em, bueno, nada, si hay aportes. No sé bien, ¿cómo era la pregunta? Perdón, profe. ¿Cómo se debe exponer el patrimonio neto en el estado de evolución y en el estado de situación patrimonial? Ah, ahí está. Bueno, entonces el patrimonio neto se expone en una primera línea, ¿no? Con lo que es el capital social, lo que son los aportes, las reservas legales o facultativas y los resultados no asignados. A continuación se pone lo que es el resultado del ejercicio y así queda el resultado del patrimonio neto. Bien. Y en el Eh, estado de situación patrimonial, digamos, a continuación del pasivo, con la llamada de que está detallado en el patrimonio neto, en la evolución del cambio del patrimonio neto. Bien. Y queda una pregunta, a ver quién la quiere contestar, de la que era para Vanina. Este, ¿Cómo se deben exponer las diferencias de cambio en el estado de flujo de efectivo y por qué? ¿Alguna quiere contestar esa pregunta? Nosotros la diferencia de cambio la pusimos en el estado flujo de efectivo, aumentando el efectivo. Sí, pero la diferencia de cambio, bueno, esa parte de la investigación o de ver las normas tiene un tratamiento especial, al igual que el RECPAM o el REI. Porque la diferencia de cambio aumenta el efectivo, pero no hay ingreso de efectivo. Claro, no, Es a eso lo un tenemos que resultado por tenencia. los resultados por tenencia y lo tenemos que descontar al principio, o sea, son partidas no monetarias, o sea, no hay erogación de efectivo. Entonces los tendríamos que restar al inicio después de exponer el resultado del ejercicio, cuando empieza el flujo. Bien, bueno, les agradezco muchísimo. Eh, Gracias. Gracias, profe. Genial. Que estaban con una pata chueca, pero no pasa nada. Con alguien que faltaba. Estaba muy preocupada, la chica escribió el mail, le dijimos que no había ningún problema, entendemos la situación. Este, Sí, justo está en una situación particular ella y bueno, hicimos lo que pudimos. Está muy bien. Bien, sigue un grupo de Lucrecia, Sí, sigue el grupo 4. con Santiago Bocaturo. ¿Todo bien, Emanuel? Bien, bien. Presentación. Cuando digan, comenzamos, no Adelante, sé. cuando quieran. Se ve la pantalla así, ¿no? Por las dudas. Sí, Para que lo abro. Pantalla completa. Ahí estamos, ¿no? se ve perfecto. Genial. Bueno, nosotros ahora vamos a desarrollar un poco lo que fue el caso, bueno, en este caso el caso de nos tocó el caso de laboratorio que estaba dentro de como un trabajo práctico intermedio dentro de la materia taller de sistema de gestión contable, la cual se llevó a cabo mediante la plataforma Regisoft. Bueno, el caso que nos tocó, la empresa era un ejemplo, o sea, sociedad anónima, los estados contables a preparar,
eran los correspondientes al periodo 2024, era el segundo año, el segundo ejercicio económico de la sociedad. La sociedad tiene una actividad principal, la cual se constataba de la construcción, desarrollo de túneles subterráneos, excavaciones y ventas de artefactos de excavación. La fecha de cierre de ejercicio era el 31 de diciembre. Acá nosotros, a la hora de hacer el desarrollo, un poco que lo tomamos, obviamente seguimos la unidad de medida de pesos argentinos, la moneda corriente, como bien se está en las nubes y en la resolución técnica 54, ordenada por la 59. Y después sí tomamos dos supuestos, que fue que en el periodo 2024 no hubo pérdida del valor adquisitivo de la moneda, es decir, no reflejamos inflación ni ajustes por inflación. Y después, por otro lado, tampoco tomamos variaciones por tipo de cambio. Es decir, la moneda extranjera que se adquirió se quedó a valor constante y tomamos el supuesto que no hubo variación de cambio en el periodo. Después, por último, para comentar, también tomamos un supuesto a la hora de ver la comparabilidad con el periodo anterior 2023, ya que había sido un ejercicio irregular, no teníamos buenos datos para establecer la comparación, decidimos optar la opción de solo presentar el periodo 2024 para no haber afectado. Ahora, a continuación, vamos a estar exponiendo lo que consideramos con el grupo que era lo más relevante para meterlo en estos 10 minutos. Vamos a estar exponiendo el estado de situación patrimonial, algunas conclusiones, luego vamos a ir por el estado de resultados, luego con el estado de situación de patrimonio neto, luego con el estado de flujo efectivo y después vamos a culminar con la situación especial que nos tocó, que entendemos que cada grupo tuvo uno distinto y bueno, consideramos que eso agrega valor para que cada cual vea la situación distinta y cómo eso también varió mucho en los tratamientos, los resultados del ejercicio y demás exposiciones que hicimos entre todos. Bueno, con respecto al estado de situación patrimonial, la empresa al inicio se encontró con 2,5 millones de pesos de patrimonio total y al final del ejercicio tuvo un patrimonio total de 5.664.000 millones de pesos. Pero en este caso fue todo lo contrario, ya que la empresa se encontró con un resultado negativo de 600.000 pesos aproximadamente. Esta variación patrimonial se la damos como principal motivo a los préstamos otorgados por entidades financieras. Bueno, en el desglose del estado de situación patrimonial podemos diferenciar el activo corriente, que es aproximadamente de 3,7 millones de pesos, que está constituido principalmente por caja y bancos y por los bienes de cambio. Después pusimos el activo no corriente como los bienes de uso, que es aproximadamente 1.963.000. Por el lado del pasivo, establecimos un pasivo corriente de 3.916.000, constituido por la cuenta de proveedores y de otras cuentas por pagar. Consideramos que no había pasivo no corriente. Y por último, el patrimonio neto es de 1.748.000. Bien, yo ahora voy a exponer lo que es el estado de resultados. En grandes rasgos podemos ver que por la operatoria principal del ente tenemos una ganancia de 2.478.000 pesos que se vio afectada por los grandes gastos que tuvimos en el periodo. Dentro del rubro gastos de administración y comercialización, incluimos a los gastos bancarios de mantenimiento de cuenta y a las amortizaciones. En gastos operativos tenemos a los sueldos y las cargas sociales y a los gastos también de energía y combustible. En cuanto a otros resultados financieros y por tenencia, incluimos en este rubro a los intereses ganados y perdidos. Los perdidos fueron superiores a los ganados, el impuesto de seguridad e higiene, el de ingresos brutos, y también incluimos acá lo que es un descuento que tuvimos por una compra que hicimos y un descuento que hicimos hacia una venta. Dado que el resultado nos dio una pérdida de 859.578 pesos, tuvimos en cuenta que la empresa hizo una inversión en bienes de uso, en capital de trabajo, y que el resultado en sí de la operatoria fue ganancia. Por eso decidimos utilizar el quebranto por impuesto a las ganancias, porque estimamos que va a haber resultados positivos a futuro, ¿sí? De esta manera, la pérdida del ejercicio nos dio un resultado de 601.704,60. Bien, ahora pasamos con lo que es el estado de evolución del patrimonio neto. En el estado de evolución del patrimonio neto podemos observar que el capital es de 2 millones, representado por 20.000 acciones que tienen un valor,
un valor nominal de 100 pesos cada una y están suscritas en 50% por un accionista y 50% por el otro. La primera mitad se integró correctamente en el ejercicio anterior y la segunda en este. Podemos ver que también tenemos un resultado no asignado de 350.000 pesos, el cual en este ejercicio hemos decidido distribuir 17.500 pesos a la reserva legal porque es el 5%. Además, podemos observar que después del resultado del ejercicio, nos quedaría un resultado asignado de pérdida, ya que consume los 350 y la reserva. Bueno, el estado de flujo de efectivo dio una variación positiva de 250.000 pesos aproximadamente. Esto lo dejamos detallado a lo largo de las diferentes actividades y utilizamos el método directo para su realización. Las actividades operativas dieron un flujo negativo de 1.400.000 pesos aproximadamente. Esto se debe a que están constituidas por los cobros por venta, pero a su vez por los pagos de proveedores, los pagos de sueldos y contribuciones y los pagos de impuestos y tasas que superaban a los cobros. También tenemos las actividades de inversión que dieron un flujo positivo de 300.000 pesos, que están constituidos por los diferentes intereses cobrados a lo largo del ejercicio por la constitución de plazos fijos. Y por último están las actividades de financiación, que dieron un flujo positivo de 1.300.000 pesos aproximadamente. Estos están constituidas por los diferentes cobros por préstamos y por los pagos, siendo los cobros más grandes por el hecho de que al final del ejercicio todavía tenemos algunos préstamos a pagar en la empresa. Y dentro de estas actividades también consideramos el aporte de capital realizado en moneda extranjera, puesto a que consideramos a la moneda extranjera como efectivo o equivalente de efectivo y no como una inversión. Bueno, la situación especial que nos tocó a nuestro grupo fue que el saldo pendiente de accionistas que teníamos al inicio del ejercicio se tuvo que integrar un 50% en especie y un 50% en moneda extranjera al 31 de enero de 2024. La solución que propusimos fue armar dos asientos, uno donde registramos en el debe la mercadería ingresada a la integración en especie y otro en el que registramos la moneda extranjera que hubo en el ejercicio, la cual, como ya dijimos, no trabajamos con el supuesto de que haya diferencia de cambio, así que se mantuvo en ese valor. Bueno, listo chicos, muchas gracias. Les vamos a hacer las preguntitas y voy a ir viendo los nombres. Agustín. Eh, Nada, justo lo aclaró ahora al final el compañero que íbamos a preguntar qué criterio de evaluación tomaron para la moneda extranjera y por qué. La registramos a valor nominal y no reconocimos las diferencias de cambio porque no teníamos el valor de cierre ni tampoco de la situación especial. Entonces las registramos a 100, creo que quedaron a 100 pesos y están en ese valor. Bien. Es información pública la evaluación de la moneda extranjera, ¿sí? Sí, ahí Lucrecia, lo que habíamos tomado nosotros como referencia por lo de la información pública, lo habíamos debatido bastante y seguimos el mismo criterio que usamos con la inflación, como justo si usábamos como caso real en 2024 había inflación y no lo tomamos, decimos seguir con el mismo criterio del tipo de cambio. Por Bien. eso nos fuimos por ese lado. Pero Sí. bueno, por ahí lo tendremos que haber validado con ustedes previamente, pero bueno, fue un poco el camino que habíamos tomado. Bien. Amarilla. ¿Por qué tomaron la decisión de las amortizaciones de los rodados, tomarla como un gasto de comercialización y administración y no en otro rubro? Eh, no, están en el gasto de administración y comercialización. Lo tomamos más como un gasto administrativo, eh, puesto que es para simple uso de la empresa y lo dejamos expresado ahí en notas. Bien. Em,
Bocaturo, ¿cómo realizaron el cálculo del activo por impuesto diferido? Bueno, y con respecto al impuesto, bueno, al activo, al quebrante impositivo que nos dio el ejercicio, también que fue por no haber tomado por ahí la variación de tipo de cambio, nos dio un resultado muy negativo. Al dar resultado negativo, la empresa para el año siguiente iba a tener un activo que generaba la evaluación impositiva del resultado. Entonces, el criterio que tomamos fue el resultado del ejercicio que nos dio, por la alícuota vigente que había dado el ejercicio anterior, nos dio el resultado, y bueno, reconocimos como no es la palabra es ganancia, que era el activo, lo pusimos en el estado de resultado y después sí como activo en el DB como un impuesto diferido. Fue un poco ¿Investigaron sobre el asunto para tomar esa decisión? disculpame, justo se me entrecortó. Perdón, si investigaron sobre el asunto para tomar esa decisión y ese criterio. Sí, lo estuvimos investigando un poco, este último con los chicos me puede complementar, que Pero nosotros cada queríamos uno tiene reconocer, su sí, pregunta. nos queríamos reconocer el activo y tomamos como ese criterio nombrarlo de esa manera como impuesto diferido. Si bien el impuesto diferido radica más en diferencias después temporarias por la diferencia entre lo contable y lo impositivo, vimos como tomar el crédito de esa forma y por eso decimos llamarlo así, que nos quedó como una ganancia en el haber y bueno, la contrapartida del debe le pusimos activo por impuesto diferido. Eso fue el criterio que tomamos Bárbaro, gracias. y que Bueno, aplicamos. ¿de qué cuenta se nutre el costo de la mercadería vendida y cómo llegaron a ese valor? El costo de la mercadería vendida lo, ya estaba como dato del ejercicio, entonces lo registramos y lo restamos del saldo de ventas para tener ya las ventas netas. Bien. Nota, volviendo a la moneda extranjera, cuando tomaron el criterio de exposición de la misma, si los pusieron en disponibilidades, ¿en qué otro rubro crees que lo podrían haber expuesto, Lo analizando? podríamos haber puesto en inversión si fuera el caso de que lo hubieran comprado para mantenerlo y obtener una diferencia con el tipo de cambio, pero como hicimos esa consideración de no usar el tipo de cambio real, supusimos que lo usaban como caja o como compras, tipo para usarlo en la vida habitual. Claro, igual en el caso de ustedes, parte era que lo habían integrado los accionistas. Claro. Y por último, Mesa, ¿qué resolución técnica regula la forma de exponer y presentar los estados contables? ¿O qué resoluciones estuvieron investigando para determinar de presentarlo así? Porque no cumple con la forma de presentación establecida. Claro, nos guiamos por la resolución técnica 54, pero igual utilizamos los modelos que están en el Consejo. O sea, nos guiamos mucho por lo que dice el Consejo, hay un lugar de trivias, de preguntas, y ahí resolvimos nuestras dudas. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Creo que ahora va el equipo 12. Sí, profe. ¿Están? Sí, sí. ¿Listo? ¿Cómo están? Están viendo, ¿no? Cuando, ¿Correcto? sí, perfecto. Cuando quieran comiencen más. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 12. Vamos a estar presentando la compañía de Ejemplo Unlu Sociedad Anónima en su segundo periodo al 31 del 12 del 2024. Esta compañía fue constituida en 2023 por los socios Will y Chester, cuyo capital asciende a 2 millones de pesos y se dedica a la actividad principal de construcción y desarrollo de túneles subterráneos, excavaciones y la venta de artefactos para este fin. En este segundo ejercicio económico, la empresa mostró una ganancia, un resultado favorable, alcanzando más de 2,7 millones de pesos, impulsado principalmente por su nivel importante de activos y
debido a las ventas realizadas y la tenencia de moneda extranjera. Si miramos este estado de situación patrimonial, podemos notar que, bueno, la empresa tiene una buena liquidez debido a- al activo corriente y también por la inversión en sus bienes de uso, sean las maquinarias y rodados con los que cuenta para su actividad. Además, se financia con los créditos bancarios y con los debidos aportes societarios. En conclusión, la compañía se encuentra en etapa de crecimiento y consolidación con resultados favorables que le van a permitir seguir creciendo, poder tener espalda y de cara al siguiente ejercicio. En el estado de resultados podemos observar una ganancia bruta de 2.488.000 pesos, pero analizando los gastos, que son los gastos administrativos, comerciales y financieros, estos superan la ganancia bruta generando pérdida en el resultado ordinario. Sin embargo, los resultados financieros finalizaron con una ganancia de 4.762.500 pesos, a causa de una fluctuación en el tipo de cambio durante el periodo, que sumado a otros ingresos que no provienen de la actividad operativa del ente, nos deja una utilidad neta de 2.731.940 pesos. Aunque el resultado final sea una ganancia, indica que la actividad principal del ente no está generando los márgenes esperados. La empresa debería enfocarse en optimizar su actividad ordinaria para que ésta sea la verdadera fuente de su rentabilidad. Bueno, pasando al estado de evolución patrimonial, lo que observamos es que el estado de evolución patrimonial al cierre del periodo 2024 aumentó en comparación al año anterior. Este aumento fue prácticamente el doble, el 100%, y la principal causa del aumento se debe al resultado del ejercicio. La política de la empresa fue no distribuir dividendos durante el periodo y esta ganancia se incorpora a los resultados no asignados, reforzando el patrimonio neto. Bien, a continuación voy a pasar a explicar el estado de flujo de efectivo de UNLU SA al 31 de diciembre de 2024. Bueno, como sabemos, el estado de flujo efectivo refleja las entradas y salidas de dineros reales en distintos tipos de actividades como operativas, de inversión y de financiación. Como podemos ver, la empresa empezó con 1.050.000 pesos y finalizó con 1.053.912. Como podemos ver, tuvo un, una pequeña variación de 3.912 pesos. En las actividades operativas, no, la anterior, Silvina, gracias. Como podemos ver, las actividades operativas se cobraron más de 7 millones en cobros de ventas y servicios, pero a su vez tuvimos disminución en los que son las deudas comerciales, que se destinan a pagar deudas, impuestos y cargas sociales, con un resultado de 472.908 pesos. Después, en las actividades de inversión, ahora sí. Gracias. La empresa realizó fuertes compras de bienes de uso, pero además también realizó colocaciones de plazo fijo y adquirió moneda extranjera. Bueno, y además de los intereses ganados, igual se obtuvo un resultado negativo de 2.304.000 pesos. Y finalmente, en las actividades de financiación, bueno, recibimos préstamos, aporte de los socios, que permitió compensar las inversiones y los pagos, y tuvimos un resultado positivo de 1.845.000. En conclusión, podemos decir que si bien la empresa tuvo utilidades contables importantes, su efectivo casi no varió porque esas ganancias fueron destinadas a inversiones, y además también tenemos que decir que bueno, recibió financiamiento externo
y los aportes de los socios para sostener lo que es el flujo de caja. Buenas noches. Bueno, ejemplo, un S.A. en marzo del presente ejercicio 2024 compró $5.000 a un tipo de cambio de 100 pesos. Las normas contables profesionales establecen que los estados contables deberán expresarse en una moneda homogénea, ya sea en un contexto de inflación, deflación o estabilización. Según la RT6, es importante reconocer un resultado positivo o negativo por la diferencia de cambio, que deberá evaluarse al tipo de cambio al cierre. En este caso, al cierre del ejercicio, la empresa sigue manteniendo esos $5.000, pero ahora con un tipo de cambio a 1.053 pesos según el Banco Nación, generando un resultado positivo de 4.762.500. Por esa diferencia de cambio, se va a imputar al rubro financiero y por tenencia. Bueno, yo voy a presentar el caso especial. Ay, no se me escucha, ¿no? Ay, ¿se me escucha? Sí. Ah, perdón, se me había ido recién. Yo voy a presentar el caso especial que nos tocó, que es el siniestro de una máquina en enero 2025. Posteriormente al cierre, mientras se están preparando estados contables, se produce un incendio en la planta que provoca la destrucción de todas las maquinarias y el seguro informa que se va a abonar en julio 2025. En este caso, la RT 56 habla de hechos posteriores al cierre y hay que tener en cuenta si el hecho es confirmatorio o si había indicios en el ejercicio anterior de que esto sucediera o si se trata de un hecho nuevo. Después hay que tener en cuenta si el hecho es significativo, si el hecho es no significativo o si pone en riesgo el concepto de empresa en marcha. En este caso, al considerarse, es considerado un hecho nuevo porque es un siniestro, no había incidencia anterior de que esto podría llegar a suceder, por ende no se debe realizar ajuste, pero al ser un hecho significativo porque se destruyen todas las maquinarias, se debe revelar en notas en los estados contables, donde hay que decir la fecha en que ocurrió, los importes estimados de la destrucción, la naturaleza del hecho, que en este caso fue un siniestro incendio, y contar que se contaba con una cobertura de seguro contra incendio que va a abonar en julio 2025. Y después, bueno, en el ejercicio que sigue, ahí se van a realizar las explicaciones contables. Eso es todo. ¿Ya está? Sí. Falta María Fiori, no está. No, ella se bajó. No. Ah, listo. Listo. Bueno, vamos con las preguntas. Viene el tiempo. Perfecto. Ustedes habían preguntado que no tenían el caso especial y al final lo encontraron. Sí, exacto. La Sí, se chica lo que se había pedimos a bajado. la chica, se lo pedimos y lo quisimos presentar, aunque sea. Ah, las rescataron a la chica, digamos. Sí, sí. Listo. Perfecto. Consulta entonces para Ana. Sí. Ana, Sí. Ana, sí. Ana. Ana. Sí. Alan, no, Ana. Ah, perdón. Ah, ok, ok. Ana. ¿Cuál es el tratamiento contable de los resultados financieros netos expuestos en el estado de resultados? Porque en el estado de resultados que me presentaron hay una línea que se llama resultados financieros netos. Lo teníamos que poner como resultado financiero por tenencias, en otros ingresos o no. Yo te pregunto cuál Resultado. sería el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento de los resultados financieros El netos tratamiento. expuestos? Y se deben exponer al final en estado de resultados como resultado financiero y por tenencia. Perfecto. Eso. Bueno, nada más. No. Listo. Alan, Sí. ¿cuál es el tratamiento de la cuenta contable, gastos, de la cuenta contable, no, perdón, cuál es el tratamiento contable de gastos comerciales y gastos administrativos y dónde puedo ver yo en lo que ustedes presentaron la composición? Es imposible que lo veas porque realmente no lo hicimos. A la hora de armarlo, yo estaba mirando la ley 19.550 y no lo pide al anexo de gastos, pero después estaba viendo que sí, que la norma contable lo pide. En el caso de que lo hagamos, ahí es donde los vas a encontrar. Perfecto. Estefanía,
Sí, profe. Eh, la pregunta es, ¿qué, ¿crees que le falta algo a los estados contables que presentaron? Sí, sí, le falta. ¿Qué le faltaría? ¿Qué crees que le falta? Ya te digo. Los, a ver, lo de la moneda extranjera y ¿Qué más? ¿Qué otra cosa lo que estábamos hablando recién? sí, los gastos. Exacto, Y bueno, no, creo que nada más. exacto, perfecto. Santiago, Sí, Santiago, consulta, pregunta. ¿Cuál es el fin del cuadro de gastos? Del anexo en el cuadro de gastos. ¿Cuál es el fin? el cuadro de gastos. Sí, eh, Detallar los movimientos de la empresa. pero el fin, los movimientos, el fin, yo tengo el cuadro de gastos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es mi fin que tengo? O sea, ¿qué muestro en el cuadro, qué muestro en el cuadro de gastos? Los costos operativos. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nada más? ¿No? Bueno, vamos con Brisa. Brisa, Sí, pregunta. Para armar el estado de flujo de efectivo, sí. ¿tomo en cuenta caja y bancos? ¿Solo caja? ¿Solo banco? ¿O ambos? En este caso solamente caja, porque estamos hablando de lo que es el efectivo. Después, otra cosa sería caja y bancos, que lo podemos ver también en el estado de resultados. No, pero yo digo, para armar el flujo de efectivo, Sí, el estado, caja, el estado de flujo de efectivo, yo tomo caja y bancos. ¿Caja, banco solo o ambos? solo Caja y caja, banco. ¿Y ustedes qué solo caja. tomaron para armarlos? Ay, no sé. No importa, no me lo Yo- responda. Tomaron Sí, banco, solo banco. sí. Perfecto, listo. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Muy bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, continúa el grupo 7. Bueno, voy a compartir. No estaría encontrando. Ahí va, perdón. Tenía otra cosa abierta y no me deja. Ahí va. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a presentar los estados contables de la sociedad Unlo Ejemplo S.A. Unlo Ejemplo es una sociedad que se dedica a la construcción y desarrollo de túneles subterráneos y excavaciones, además de la venta de artefactos de excavación. Cierra sus ejercicios económicos los 31 de diciembre de cada año y actualmente vamos a presentar el ejercicio número 2. La sociedad se constituyó en septiembre de 2023 en Luján, en la ciudad de Luján. Ahora vamos a pasar a ver el capital social, que está constituido por 2 millones de pesos, se encuentra totalmente integrado, cuenta con 20.000 acciones ordinarias que otorgan un voto por acción. Su valor nominal es de 100 pesos. La tenencia está compartida en el 50% entre los socios Will y Chester. Hablando sobre el estado de situación patrimonial, podemos ver que el total del activo es de 5.391.864 pesos, que supone un aumento del 215% comparado con el activo al 31 de diciembre de 2023, del ejercicio anterior. Por el lado del pasivo, se aumentó en un 2.585%. Podemos ver que el total es de 3.878.942 pesos. A continuación vamos a ver el motivo de este aumento.
Y por último, el patrimonio neto se disminuyó en un 35,62%. Podemos ver que el aumento del activo se debe a compra de bienes de uso, como por ejemplo rodados, que se compraron 2 camionetas, y maquinarias como pala cargadora. Además, la empresa compró equipos de computación y muebles. También el aumento del activo se debe a que comenzó la operatoria comercial de la sociedad, a la compra de bienes de cambio, además de inversiones, y el activo está compuesto por créditos por 375.750 pesos, además de moneda extranjera, que fue la integración que realizó el socio de, bueno, por 500.000 pesos. El pasivo aumentó debido a las deudas contraídas con proveedores y préstamos con entidades financieras. Al cierre, la cuenta de proveedores tiene un saldo de 2.028.875 pesos y préstamos a pagar tiene un saldo de 1.675.000 pesos. La disminución del patrimonio neto se debe al resultado del ejercicio que más adelante lo van a detallar mis compañeros. Bueno, yo voy a poner el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Por un lado empezamos que con la empresa tuvo una pérdida neta en el ejercicio de 837.087 pesos. Vemos en el gráfico también cuánto representaron cada una de las cosas, las ventas de los bienes, las ventas de los servicios prestados, el costo y los demás gastos como el resultado operativo, gastos generales y las depreciaciones en el resultado final de la empresa. Pasando a la determinación del resultado neto del ejercicio, vemos que la empresa vendió bienes por 6.370.000 pesos, venta de servicios prestados por 1.200.000 y el costo asociado a esas ventas, generando un margen o un resultado bruto de cercano a los 2,5 millones de pesos. Eso no representa la ganancia neta de la empresa, sino, como dije, margen bruto. Por lo tanto, tuvimos que restarle los demás gastos asociados al ejercicio delante de la empresa. En los gastos de operación, gastos generales, resultados financieros y las depreciaciones. Pasando a los gastos de operación, incluimos las bonificaciones obtenidas, los descuentos cedidos, los intereses comerciales. Considerando los gastos generales, consideramos a los sueldos y las cargas sociales de los empleados, gastos como combustible y energía eléctrica, y el impuesto a las tasas y el ingreso bruto. Pasando a los resultados financieros, tuvimos en cuenta los intereses ganados y los intereses perdidos, y además los gastos bancarios que se fueron asociados al banco. Por último, las depreciaciones, que fueron de los bienes de uso de la empresa, considerando los rodados, los muebles y útiles, las maquinarias y los equipos de computación, generando la pérdida neta de 800.000 pesos. Por otro lado, después tenemos el estado de flujo de efectivo, que la empresa al inicio contaba con un efectivo de 1.050.000 pesos y al cierre de este con 1.345.599 pesos, generando una variación cercana a los 300.000 pesos. Eso se debe a tres actividades: las operativas, la de inversión y la de financiación. Las actividades operativas son las que forman parte de la actividad operatoria normal de la empresa, digamos, donde consideramos todas las ventas cobradas, las de los servicios también, las ventas de los bienes los costos de los bienes de cambio, los ingresos por los intereses de los plazos fijos, los pagos por los distintos impuestos y los gastos bancarios. Pasando a las actividades de inversión, consideramos las compras de los bienes de uso y la moneda extranjera, y las actividades de financiamiento fueron la integración del crédito de los accionistas y los ingresos netos por parte de los préstamos. Bueno, en cuanto a lo que es la evolución del patrimonio neto, eh, presentamos en realidad un resumen de lo que es más que nada el estado completo. Lo que sí, vemos que durante el ejercicio se hizo la distribución de las reservas eh, legales por un lado, y sí se ve la exposición en cuanto a lo que fue el resultado. Básicamente las modificaciones al patrimonio neto, es como ya dije anteriormente, eh, se ven y se justifican por la constitución de la reserva legal, que nos basamos en el estatuto y en la normativa, de las cuales afectamos el 5% del resultado no asignado del ejercicio anterior, eh, por lo que teniendo en cuenta que se debe constituir el 20% del capital social, queda pendiente
para constituir en ejercicios futuros el saldo de 382.500 pesos y obviamente, lo vuelvo a reiterar, el quebrante del ejercicio genera la disminución del patrimonio neto. Por último, durante el desarrollo del trabajo, eh, tuvimos una situación particular eh, donde se nos pide un plan de pago con el sindicato. Eh, Básicamente, la empresa tenía una deuda de 75.500 pesos devengados hasta el mes de noviembre, la cual se llega al, al plan de pago aceptando una quita del 30% del capital, pagándolas en 4 cuotas iguales mediante transferencia bancaria, por lo que decidimos dar de baja eh, el pasivo que tenía la empresa a la fecha, asumiendo un pasivo por la moratoria y reflejando un resultado positivo por la diferencia entre esos saldos. Y de la misma manera, dejamos asentado el primer pago con fecha 20 de diciembre, como era parte del plan de pago, respecto con la transferencia bancaria. Así que nada, esa es la presentación de nuestra parte. Bueno, muy bien. Pasamos a las preguntas entonces. Para Tolosa, en el anexo que ustedes expusieron, el anexo 3 de resultados, que hace referencia a anexo de gastos, te pregunto si fue correcta la inclusión en dicho anexo de todas las cuentas que detallaron en el mismo y también la clasificación que hicieron de los distintos gastos. En el anexo de resultados. Sí. Si fue Eh, correcta todas las cuentas que expusieron en ese anexo y si fue correcto o detectaron algo respecto de la clasificación que hicieron en el anexo de gastos. sí, estoy mirando capaz que el tema de las bonificaciones y descuentos con intereses perdidos y ganados. Otra cosa no. No. Bueno. Para Viola, explícame por qué las cuentas, impuestos y tasas a pagar, ingresos brutos a pagar, impuestos a las ganancias a pagar, moratoria, fueron clasificadas dentro del pasivo en la nota 3.10, otros pasivos. ¿Y en qué otro pasivo se debería haber expuesto? Eh, no, no sé. Me maté. Silva, justamente con el tema que vos expusiste al final en la presentación, ¿por qué resolvieron en el ajuste al cierre del ejercicio respecto de esa quita del 30% de la deuda del sindicato, con una cuenta de resultado positivo, imputar esa diferencia a resultado positivo y no utilizaron, por ejemplo, una cuenta a devengar imputando ese resultado, pero en el próximo ejercicio? Lo consideramos como resultado porque, o sea, generalmente el sindicato está perdiendo parte de su beneficio y para nosotros, o sea, al tener que pagar menos, lo consideramos como un resultado. Al no generarnos un gasto a nosotros, lo consideramos como un resultado. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, gracias. Creo que sigue Gracias. el grupo 14, si no me equivoco. El grupito 14. Quedó Susana y Alfredo. Quedamos dos nada más, Bueno, exactamente. suficiente, vamos. ¿Compartís vos, Su? Avísame si se ven. Sí. Bueno, Bueno, empezamos. empezamos.
Buenas noches. Bueno, somos el grupo 14. Teníamos que presentar los balances de la empresa Un Lugo Ejemplo S.A. Mi nombre es Alfredo Romero y mi compañera Susana Chaparro. Esta empresa se dedica a la construcción y venta de maquinarias y ¿me podés pasar a la siguiente? Sí. Y en el ejercicio se realizaron actividades de compra y venta, se constituyeron plazos fijos, se compraron bienes de uso, se adquirió moneda extranjera, se pagaron sueldos y cargas sociales, se pagaron impuestos a las, eh, impuestos a las ganancias, se abonaron tasas de seguridad y higiene, se abonaron ingresos brutos y se tomaron préstamos bancarios. Y me pasas a la siguiente. Sí. Y me acercarías un poquito. Bueno, el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2024 arroja los siguientes datos. En caja y banco, comparado con 2023, que era de 1.050.000 pesos, este año fue de 5.232.495 pesos. Créditos por ventas, este año fue de 375.750 pesos. Créditos fiscales, 273.565 pesos. Inversiones, 1.163.912. Este año no tenemos otros créditos. Y bienes de cambio, 958.000 pesos. Total del activo corriente, 8.003.722, comparado con el del año pasado, que fue de 2.100.000. En el activo corriente tenemos bienes de uso, que según el anexo es de 1.912.500, comparado con el año pasado fue de 400.000. Total del activo, 9.116.222, que comparado con el año pasado fue de 2.500.000. Después tenemos el pase 2.028.875, deudas financieras 1.333.333 pesos, deudas fiscales 1.113.678, que comparado con el año pasado fue de 1.150.000. Después tenemos remuneraciones y cargas sociales por 535.500 pesos y otras deudas de 100.000 pesos. Total de pasivo corriente, 5.111.386, y el pasivo no corriente, no tenemos ni el año pasado 86, por lo que tenemos un patrimonio neto que iguala al activo, 9.916.222. Luego tenemos el estado de resultado. Tenemos ingresos por ventas y servicios, 7.570.000. Costo de los bienes vendidos, 5.082.000. Y una utilidad bruta de 2.488.000. Gastos de comercialización y gastos de administración y explotación, 3.278.400. Y resultados financieros netos incluye resultados por exposición, o sea, resultados a la inflación, 4.440.167. Y tenemos una ganancia
neta antes del impuesto a las ganancias de 3.649.767. De ahí sale el impuesto a las ganancias de 1.094.930, por lo que tenemos una ganancia neta del ejercicio de 2.554.837. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Susana. Bueno, nosotros teníamos un caso particular que era que se habían omitido la distribución, la registración de dividendos a pagar en el ejercicio, entonces nosotros realizamos el asiento correspondiente de resultados no asignados a dividendos a pagar, por eso dentro del pasivo van a haber otras deudas que son de 100.000 pesos que corresponden a la registración de los dividendos que faltan abonarse todavía. Esos dividendos fueron aprobados por la Asamblea de Accionistas. Bueno, acá van a poder ver la composición del estado de evolución del patrimonio neto. Yo ahí quiero comentar algo que nosotros en el balance que enviamos, en la composición del balance habíamos cometido un error. Hoy realizando las firminas, quedamos que habíamos cometido un error donde habíamos neteado esos dividendos a pagar en la evolución del estado de patrimonio neto. Buscamos por ley, en la ley de 19.550 de sociedades comerciales, cuándo los dividendos deberían realizarse. En el artículo 68 dice que los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos, salvo que provengan de ganancias líquidas y realizadas resultantes del balance confeccionado, y se deben cumplir ciertos requisitos. Los requisitos que consten un resultado positivo aprobado por el órgano de gobierno, que serían las asambleas de accionistas, deben cubrirse si anteriormente la empresa tuvo pérdidas, dar cumplimiento a las normas societarias, es decir, que tenemos que tener constituida la reserva legal. En este caso nosotros al principio del ejercicio habíamos constituido un 5% de reserva legal, y que el resultado sea positivo de una ganancia líquida realizable, como ya lo había dicho. Esto fue nuestro caso especial, por eso dentro del estado de situación patrimonial van a chequear que nosotros expusimos otras deudas como 100.000 pesos, ahí están los dividendos a pagar. Nuestro resultado del ejercicio fue positivo debido a la diferencia de cambio de la moneda extranjera que evaluamos al cierre al tipo comprador de acuerdo a la legislación vigente. Esta es nuestra exposición, éramos pocos, así que lo hicimos bastante corto. Bueno, muchas gracias. Sí, les iba a hacer preguntas referentes a cómo lo expusieron en el estado contable. Y justamente la pregunta era el criterio que adoptaron para exponer en el cuadro de evolución de patrimonio neto el caso especial, que es la distribución de dividendos. Si podés explayarte un Bien, poquito más, Susana, buenísimo. sí, nosotros, bueno, en el estado de situación patrimonial, estado de evolución de patrimonio neto, al inicio se formó un 5% de la reserva legal, donde las ganancias líquidas y realizadas se netearon de ahí, quedaron 350.000 pesos, y los dividendos a pagar fueron de 100.000, y entonces hicimos el asiento contable, resultados no asignados a dividendos a pagar, tomando como ganancia líquida no realizable la correspondiente al periodo 2023 del ejercicio que ya estaba cerrado. Cuando mandamos los informes, estaban mal valorizados, estaban mal realizado el flujo de estado de evolución de patrimonio neto. Fue un Bien, error y que ustedes lo lo chequeamos. sacan de otras reservas y o sea, lo sacan como de ganancias reservadas y lo sacan a un total de patrimonio neto. Eso, ¿de dónde, por qué adoptaron ese criterio de sacarlo de otras reservas? Y vos De cómo otras decís, reservas. vos decís que por lo que nos estás explicando, que esos dividendos van a poderse distribuir porque existen ganancias, ¿no? Y vos lo sacás de Exactamente. otras reservas. ¿En qué momento la empresa constituyó esa otra reserva? Nosotros al inicio del ejercicio teníamos un resultado del ejercicio que no estaba distribuido. Entonces, como no estaba distribuido por ley de sociedades comerciales,
te dicen que cuando vos tengas ganancia tenés que llegar a conformar hasta el 20% de la reserva legal, entonces nosotros conformamos a un 5%. Y lo Bien, otro yo lo expuse mal como otras reservas cuando en realidad eran resultados no asignados perfecto. directamente. Esa era la respuesta. Gracias. No, por Bueno, favor. Alfredo, en el cuadro de gastos, ¿sobre qué base realizaron la distribución en gastos de comercialización y administración? ¿Y a qué hace referencia los gastos indirectos de explotación en el trabajo? ¿Qué- ¿En qué se basaron? Sería la pregunta. ¿Por qué tomar esas tres áreas? Ahí tienen en cuenta igualmente todos los gastos de producción, administración, ventas, entonces los tomamos de esos gastos. Bárbaro, pero lo abrieron en administración, comercialización y gastos indirectos de explotación. ¿Qué es gastos indirectos de explotación? ¿Puedo responder o tiene que responder No, él? Achu. Perdón. No me acuerdo, perdón. Bien, no pasa nada. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, gracias. Bueno, vamos con el último grupo, con el grupo 13, el último de la jornada y en general de la actividad. Cuando quieran arrancan. Están todos, ¿no? Son 5. Bueno, profe, ahí ya le voy a compartir, ¿eh? Ahora sí, buenas tardes, buenas noches, profe. Nosotros trabajamos con la empresa Unlu Ejemplos S.A., cuya actividad principal es la construcción y desarrollo de túneles subterráneos y excavaciones, además de la venta de artefactos de excavación. Leandro, si puedes pasar. Ok. De esta manera combina tanto la presentación de servicios de mano de obra como la comercialización de productos relacionados. Lo que hicimos fue un análisis horizontal del estado contable. Esto significa que comparé los saldos, si quieres pasan la otra que se ve mejor. Esto significa que comparé los saldos de un año con los del año anterior para ver cómo evolucionaron. En lugar de mirar los números aislados, analizamos los cambios, cuánto aumentaron o disminuyeron las cuentas y qué porcentaje representan esas variaciones. Vemos que el activo creció mucho porque la empresa compró más mercaderías y bienes de uso, pero también aumentaron mucho las deudas con proveedores, impuestos y préstamos bancarios. Esto hizo que la empresa esté dependiendo mucho más de un financiamiento externo. Utilizamos ratios, que son indicadores que comparan dos cifras importantes del estado de resultado, del estado contable, perdón, para analizar la situación financiera. Sirven para simplificar los números y mostrarlos de forma que se pueda interpretar fácilmente qué tan bien o qué tan mal está la empresa. Vemos que la empresa tiene dificultades para enfrentar sus deudas a corto plazo, la situación es más ajustada si solo nos enfocamos en la disponibilidad de caja y bancos. Apenas puede cubrir el 14% de sus deudas totales. La empresa debería generar ingresos rápidamente o recurrir a un financiamiento externo.
Estás Mica, creo que estás muteada. muteada. Sí. Es verdad, perdón. Yo estaba hablando, pero como que nadie me dijo nada. Bueno, en esta diapositiva presentamos el análisis del estado de resultados del 2024 comparado con el 2023. Se armó según lo establecido en la resolución técnica 8 y 9, en la cual se exponen los ingresos netos por venta, después el costo de ventas, que nos deja la utilidad bruta, luego los gastos de operación, que se incluyen los de comercialización, administración y financieros, otros ingresos y finalmente el resultado operativo y el resultado neto. Si miramos los ingresos por venta del estado de resultado de Hulu, ejemplo SA, pasaron de 500.000 en 2023 a más de 6 millones en 2024, lo que muestra una fuerte expansión en el nivel de actividad que tuvieron, o sea, reflejando un importante crecimiento en el ejercicio. Después, cuando analizamos el costo de ventas, también hubo un aumento de manera importante, porque pasaron de 325 millones en el 2023 a más de 5 millones, lo que significa que los costos crecieron mucho más que las ventas, de manera que se redujo la eficiencia. Por eso, aunque la utilidad bruta en valores absolutos subió de 175.000 a más de 1 millón, en términos relativos cayó del 35% al 19%. En cuanto a los gastos de operación, que en el 2023 eran mínimos, apenas 125.000, en el 2024 se aumentaron a más de 2 millones. Los gastos, están los gastos de comercialización que crecieron, pero que eran esperables, ya que se produjo un mayor volumen de ventas. En caso de los gastos administrativos, también llegaron a más de 2 millones, y claramente es un nivel muy alto. En caso de gastos financieros, también fueron más de 500.000, demostrando que la empresa recurrió a un financiamiento externo. Finalmente, están, bueno, los otros ingresos que bajaron eh, de 200.000 en el 2023 a 94.000 en el 2024, o sea, una caída del más del 50%. Finalmente, en el resultado operativo y financiero, la empresa tuvo una ganancia de 350 en el 2023, y en el 2024 cerró con una pérdida de más de 2 millones. En conclusión, a pesar de que hubo un creciente en ventas, el aumento del costo de ventas y los gastos administrativos, financieros, absorbieron la rentabilidad, llevando a un resultado negativo. Bueno, buenas noches para todos. Yo les voy a contar un poco de lo que es el estado de flujo de efectivo, que es una herramienta que se utiliza para evaluar todo lo que es la liquidez, la solvencia y la capacidad operativa de la empresa. Bueno, como pueden ver, hicimos la comparación de año contra año y entre las causas de actividades operativas encontramos todo lo que es el total de ingresos por 6.838.270.270,81 y todo lo que es egresos, que bueno, como fue contando recién Micaela, fue mucho más grande, unos 8 millones. Nosotros utilizamos el método indirecto, por eso aparecen todo lo que es amortizaciones, intereses vengados. O sea, quitamos de este análisis las partidas que no involucraban movimiento de efectivo real. Este flujo de efectivo para lo que es actividad operativa nos dio un resultado que indica que se estuvo generando efectivo. Después, para todo lo que es actividades de inversión, tuvimos en cuenta lo que es el plazo fijo, sacando obviamente lo que era de intereses a vengar y a cobrar, eh, arrojando un resultado neto de 1.221.000 pesos. Y por último, para lo que es las actividades de financiación, aparecen todos los préstamos que se estuvieron tomando para el financiamiento de bienes de capital que eh, es de 1.333.322 pesos, indicando que bueno, el resultado final fue un aumento del efectivo de 399.414,92, que significa que la empresa terminó el año con más efectivo de que comenzó, a pesar de todo lo que les fui contando. Bueno, yo voy a hablar un poco del anexo de bienes de uso.
En primer lugar, los bienes de uso son activos fijos que la empresa utiliza para desarrollar su actividad. Dentro de este rubro podemos encontrar maquinarias, rodados, equipos de computación. Los registramos al costo de adquisición y tuvimos en cuenta las depreciaciones a lo largo de la vida útil. Durante el ejercicio del 2024 vimos que la sociedad aumentó considerablemente su inversión en bienes de uso. Al inicio solo contaba con un rodado por un valor de 500.000 pesos y a lo largo del periodo incorporó nuevas maquinarias, equipos de computación, alcanzando los 2.090.909 pesos en valores de origen. No registramos bajas de activos, lo que quiere decir que la empresa todo lo que adquirió lo tiene todavía en uso. Y en cuanto a las depreciaciones, el saldo acumulado pasó de ser de 100.000 pesos en el 2023 a 311.359 pesos en 2024. Esto es producto de las amortizaciones que surgieron durante el ejercicio. Finalmente, el valor neto de los bienes de uso, lo que quiere decir el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas, creció de 400.000 pesos en el 2023 a 1.779.549 en el 2024. Con esto podemos sacar algunas conclusiones, es decir, que la empresa está mucho mejor equipada y con mayor capacidad operativa, lo cual va a fortalecer su patrimonio y le va a permitir sostener o ampliar su nivel de producción en los próximos ejercicios. Buenas noches. Para leer los estados contables de la sociedad hay cierta información a tener en cuenta, como la situación macroeconómica que la rodea. Al final del ejercicio anterior, asumió un nuevo gobierno que trajo aparejado una amplia reforma de leyes y regulaciones. Las principales variables de nuestro país fueron que la inflación mostró una tendencia a la baja, alcanzando un ritmo anual del 0% al 75% que tenía el año anterior. Además, no se registraron variaciones significativas de la cotización de moneda extranjera, siendo el tipo de cambio al cierre de 100 pesos del dólar, al igual que el momento de compra. Y además el riesgo país se redujo de 950 puntos a 240 a finales de 2024. En consecuencia, no se configuró el supuesto de contexto inflacionario, por lo cual la sociedad no aplicó el mecanismo de ajuste por inflación contable en la preparación de sus estados financieros y no reconoció resultados por diferencias de cambio en sus estados contables. ¿Me pasas la filmina, por Ah, sí, favor, sí. Leandro? Ahí está. Como situación especial, la siguiente. Esa. Como situación especial teníamos un hecho posterior al cierre, en el cual la AFIP, luego de realizar una inspección, determinó un cargo por salidas no documentadas por 350.000 pesos. La sociedad aceptó dicho reclamo, reconociendo la obligación de ingresar el impuesto presunto a las salidas no documentadas previstas por el impuesto, la ley de impuesto a las ganancias. Este importe no resulta deducible a efectos del impuesto de las ganancias y se presume a los fines fiscales como una distribución ficta de utilidades a los socios. Este hecho no había sido considerado en el momento de la presentación inicial de los estados contables, motivo por el cual se expone en la presente memoria a fin de brindar una información completa y transparente sobre su impacto en los resultados y obligaciones fiscales de la sociedad. Dado que la obligación corresponde al ejercicio cerrado, la sociedad procedió a rectificar la declaración jurada de ganancias del mismo periodo y a registrar en el ejercicio siguiente un ajuste contable correspondiente mediante la asiento de área. Como conclusión, un ejemplo S.A. presenta una situación de expansión de su capacidad productiva gracias a la incorporación de bienes de usos, aunque enfrenta una liquidez ajustada y depende en gran medida del financiamiento externo. Hacia adelante, la empresa deberá trabajar en mejorar su capital de trabajo y reducir su exposición a pasivos financieros para consolidar la solidez patrimonial y aprovechar las condiciones macroeconómicas más estables del país. Muchas gracias. Bueno, se extendieron un poco en el tiempo. Bueno, les consideré lo que tenía en el micrófono apagado. Bien, Débora, te libero de pregunta porque lo que iba a preguntar sobre el tratamiento de la situación especial no lo vi en el trabajo. Este,
Así que quedó muy bien expuesto en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Em, Cardoso, Rocío. Sí, ¿Cómo se estructura el estado de evolución del patrimonio neto? ¿Cuál es su estructura? ok. El patrimonio tenemos en los rubros, el capital suscripto, ajuste de capital, aportes irrevocables, digamos las columnas, y después del otro lado tenemos los resultados acumulados, reserva legal, otras reservas, y por resultados no asignados, y por último los totales del año actual y del anterior. Bien. Cabrera, Laura. ¿Cuál es el concepto del rubro deudas bancarias en el estado de flujo de efectivo? Estás muteada. No, no, estoy bien, pero estoy pensando. Ah, No, profe, creo que no hace. bueno. Del Padrone, Leandro. Sí. La cuenta intereses a cobrar, ¿dónde se debe exponer? Eh, Vos decís en el estadio, intereses a cobrar sería en parte del activo. ¿Algo más? Eh, no, Bien. Varano. Sí. ¿Qué implica armar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto? No, no sé, profe, no me acuerdo. Algo mencionaron en la presentación. No sé si querés decir algo de eso. Sí, pero no lo armé yo y no me acuerdo. Bueno, bien.